Bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a esta charla que nos regalará hoy la maestra Lucero, porque es una maestra no solo académicamente, sino también de vida. Muchas de las que estamos aquí podemos confirmarlo. Así Y es. pues, como siempre, nos presentamos como el Instituto IRMA, una institución que se dedica a acompañar la pérdida gestacional y a atender a hombres, mujeres y familias que experimentan esta difícil, pues ahora sí que experiencia. Y eh, como muchas de ustedes saben, pues Irma tiene dos programas, tiene a Regina, que es quien brinda la atención terapéutica a, como digo, hombres, mujeres y familias, y ofrecemos un ambiente de respeto, de confidencialidad y sobre todo de no juicio. Y por otro lado tenemos a Sofía, que es el programa académico que está especializado en formar y capacitar a personas para que puedan atender esta problemática, haciendo también una cultura de validación del dolor y de la pérdida en sí. Eh, Voy a comenzar con darles un poquito de idea de lo que es Lucero, que además de ser una bellísima persona, es una mujer bastante preparada. Ustedes verán y estarán de acuerdo conmigo cómo de manera maravillosa y magistral domina este tema y nos va a compartir todo lo que ella sabe sobre este. Afortunadamente ya nos va a compartir más adelante un curso sobre este mismo tema, pero lo que queremos darles hoy es esta pequeña probadita. Lucero Miers es licenciada en diseño industrial, tiene como especialidad la adolescencia, pareja, adicciones, terapia sistémica, terapia breve, terapia narrativa, entre otras. Es docente del Instituto de Análisis Existencial y Logoterapia en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Panamericana. Imparte cursos privados en el área humanista. Es supervisora de logoterapeutas en el Instituto de Análisis Existencial, Grupo Génesis de la Comunidad Judía en México, y supervisora también desde el 2022 de terapeutas en Regina. Y de lo que nos va a hablar Lucero es de estas heridas que son provocadas en nuestro núcleo familiar, que a veces nos complica la relación actual que tenemos, pero nos va a dar herramientas para poder reconciliarnos con estas y desde el adulto que somos hoy poder resolverlas. Les vamos a pedir que por favor tengan apagados sus micrófonos. En esta ocasión va a haber la oportunidad de que puedan hacer algunas preguntas en el proceso de explicación del lucero. Lo que sí les pedimos que sean muy concretas para dar oportunidad de que esto se pueda dar al menos con 2 o 3 personas. Y si quieren si quieren hacer preguntas también por medio del chat, pues bienvenidas. Si por alguna razón estas no pueden contestarse en este tiempo, Lucero nos ha ofrecido que a través de su correo puedan hacerle la pregunta y ella con mucho gusto y de manera muy generosa nos va a contestar nuestras dudas. Entonces, pues, eh, adelante, Lucero. Muchísimas gracias, mi querida Marisa. Muchas gracias a todos, a Irma, a Sofía, a Regina, a todos por hacer posible que podamos compartir este ratito con este tema tan importante para todos. Y muchas gracias a ustedes por estar acá. Pues vamos a ver, seguramente se han de preguntar por qué, de qué se trata, ¿no? Más bien todo esto, ¿no? ¿Por qué lo hemos llamado el legado de nuestros padres? Y además le agregamos que nunca es tarde para tener una infancia feliz. ¿Cómo es eso si ya pasó la infancia, no? Pues ahorita vamos a tratar de hacer un bosquejo de todo esto
Eh, Fíjense, esto está basado en una aproximación psicoterapéutica que trabaja a través de los sistemas familiares. Todos tenemos un sistema familiar donde aprendimos muchísimas cosas, ¿no? Muchos significados, muchas formas de entender el mundo, ¿no? Obviamente que en nuestros sistemas familiares pues se generan muchos recursos muy positivos, aprendemos muchas cosas positivas, pero también se generan muchas heridas. Y la pregunta es, ¿por qué se generan esas heridas, no? ¿Por qué entre los mismos hermanos que hemos sido educados por las mismas personas tenemos tantas diferencias en la percepción del mundo, ¿no? Y yo creo que una cosa importante que es bueno explicar es cómo se forma la personalidad, porque ahí está la respuesta a por qué estas diferencias, ¿no? La personalidad se forma de dos cosas, del carácter y del temperamento. El carácter son todas las experiencias que vamos teniendo, se va armando el carácter con todas las experiencias que vamos pasando y el temperamento es innato, el temperamento no se aprende. De ahí a que tenemos una diferencia enorme entre los mismos hermanos para percibir ciertas cosas. A mí me ha pasado con mi hermana que contamos, además la diferencia de edad, ¿no? Mi hermano le lleva 8 años, yo le llevo 6, y contamos historias familiares y ella nos dice, eso no pasó, o no pasó así. Y pues sí, sí pasó así para nosotros, ¿no? Que estuvimos muy cercanos, nos llevamos 1 año, 10 meses y vivimos cosas similares, a pesar de que no es igual. Pero con esta diferencia de edad, lógicamente ella vivió una familia diferente a la que vivimos nosotros de inicio, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el primer hijo que el segundo, porque el contexto familiar cambia, ¿no? La situación de los padres ha cambiado. Yo como madre tampoco soy la misma del segundo debido a mi experiencia con el primero, ¿no? Y si a esto le sumamos el temperamento del personaje del que hablamos, pues nos dan grandes diferencias, ¿no? Además de que yo como madre, y empezamos a unir a todo el árbol, ¿no? Y el padre, pues traemos una carga familiar muy particular, con cantidad de historias en donde aprendimos un montón de cosas como de qué sí se puede hablar, de qué no, qué está permitido, qué no está permitido, eh, qué, a qué le ponen palomita y a qué no, ¿no? Entonces, el planteamiento general para el siguiente curso es justamente revisar las heridas fundamentales que tenemos los seres humanos para estar seguros si las tenemos o no, porque no necesariamente las tenemos. Obviamente que si tuviéramos las 5 de las que vamos a hablar, las 5 fundamentales, obviamente que tenemos una hipersensibilidad brutal, ¿no? Pero vamos primero a buscar las heridas y ver si las tenemos o no las tenemos, de qué tamaño las tenemos, ¿no? Y cómo es que han afectado nuestra vida hoy en día, porque nos siguen persiguiendo. Esta es nuestra forma de leer el mundo, ¿no? Por eso a veces algo que a alguien no le molesta en lo más mínimo, a otra persona le puede poner los pelos de punta, o sea, no pueden. Y así nos pasa con un montón de cosas, ¿no? Y intentaremos encontrar una respuesta mucho más afortunada, tanto para uno mismo como para los que nos rodean y para el mundo, ¿no? Y terminaremos en el curso con la intención de, después de este trabajo personal que es muy importante y es doloroso, es para valientes porque aceptar un montón de cosas que vamos a ver ahorita no es fácil, pero vale la pena. Y entonces sí que podemos reconciliarnos con esos padres y los podemos poner en el lugar que les toca y amarlos como son, como fueron o como siguen siendo, a pesar de las heridas, porque esas heridas las voy a trabajar desde el yo adulto que soy hoy. Voy a ver cómo es que me siguen afectando hoy, ¿no? Entonces me gustaría empezar con un ejercicio cortito, a ver si algunos de ustedes nos comparten un par de personas. Eh, Les vamos a dar un par de minutitos y se trata de que escriban por ahí o que piensen en una frase que era repetitiva en su casa cuando eran chicos. ¿Qué frases repetían mucho en su casa cuando eran chicos, no? Si quieren un par de minutitos y el que quiera compartir, si nos ayuda levantando la mano para que sea más fácil localizarlos y, y lo revisamos, ¿ok? Un par de minutitos.
No sé por ahí si ya la tienen. Y si alguien se anima a compartirla, ahí tenemos a Iracema. Muchísimas gracias, Iracema. Adelante. Lo primero que me vino a la cabeza, se hablaba mucho en refranes, entonces el que nace para la maceta, para maceta no pasa del corredor. Luego de que hay quien nace con estrella y quien nace estrellado. Y la que me vino al final, infancia es destino. Esas eran sobre todo muchas de las que sonaron. Claro, qué bárbaro. Y sí, es cierto que los refranes se usaban muchísimo, ¿no? Y hoy alguna de esas, tú dirías que de alguna manera hoy, aquí y ahora te influyen de cierta manera o te ha influido en tu forma de actuar en el mundo. Me influyeron mucho, me influyeron muchísimo, precisamente hasta que llegué a logoterapia. Claro, por supuesto. Y claro, te van influyendo en, no sé, cuando decían, por ejemplo, en estos refranes, ¿no? De calladita te ves más bonita. Y de pronto ves a la persona que le cuesta un trabajo brutal dar su opinión o levantar la mano o decir no estoy de acuerdo o poner un límite o cantidad de cosas que salen de algo que en realidad pues era digamos, una forma de motivarnos o de hacernos conciencia, porque esa es la realidad. Pero dependiendo del temperamento, eh, pues la sensibilidad ante esas frases es mucho mayor, ¿no? No sé si alguien más, muchas gracias. ¿Alguien más tendrá por ahí alguna frase? O les comparto por ahí algo. Tú, Yo, Yolita, sí, adelante, mira, adelante. mira, tengo algo que se me vino inmediatamente a la cabeza, fue, eh, no pasa nada, mijita, no pasa nada, tranquila, no pasa nada, toma las cosas con calma, todo se resuelve, todo tiene remedio menos la muerte. Eso era constante, constante, constante. Otra era que, bueno, nos hizo engordar, no desperdicies, no desperdicies la comida, hay tanta gente que no tiene que comer, cómete todo. Eso era también diariamente, cuando menos 2 veces al día. Y, y mi mamá con nosotras dos mujeres fue mucho de lo que vas a hacer, hazlo bien. Es que los hermanos hombres como que eran más pequeñitos, entonces no tocó, pero con nosotros lo que vas a hacer, hazlo bien. Y la que hasta la fecha es la primera y se las paso a mis hijos. La de que no pasa nada, aún en sus trabajos, tengan fe, con tranquilidad, todo se va a arreglar. Así Claro. es. Oye, ¿y de alguna manera te influyeron negativamente alguna? No lo recuerdo, fíjate, traté de pensar en alguna cosa negativa y la verdad es que no lo recuerdo. No te preocupes. Y lo No. vas a ir, no, tal vez te vas reconociendo en algunas cosas que dices, híjole, sí, esto no lo podía hacer y sin duda, debido a cómo pude internalizar estas frases que nos decían, ¿no? Ah, claro, claro. Muchísimas gracias, Yoyita, mil gracias. Con gusto, con gusto. Pati, ¿habías levantado la mano? Sí, yo. Adelante. Bueno, pues a mí lo que siempre decían en mi casa es, ¿por qué no eres como tu hermano o tu hermana? Qué Eso fuerte. era lo que siempre, siempre era, y la que ponían de ejemplo era a mí. Entonces, como que siento que traigo mucho peso hasta la fecha. Totalmente. Es una frase fuertísima que te genera una responsabilidad desmedida y que además no te deja medir, ahora sí que qué tanto es tantito, ¿no? Es hasta dónde ya estoy suficiente, ¿no? Sí, Porque es el pozo sin fondo, ¿no? No sabes hasta cuándo, porque claro, siempre eres el referente, ¿no? Y entonces vive uno con miedo de equivocarse, tiene muchas diferentes semillas que pueden caer en varias heridas. Ahorita lo vas a revisar y vas a ver. Ahorita que lo platicamos. Mil gracias, Pati. Muchas gracias. Eva, adelante. Listo. Bueno, a mí una frase que de chica me marcó, pero creo que no fue así como que algo tan grave. A mí no me gustaba la sopa, no me gustaba el arroz.
Entonces, cuando estábamos en la mesa, pues era toda la familia, ¿no? Los papás y los hermanos. Yo soy la menor de las mujeres. Entonces yo jugaba con la comida. Entonces mi papá era de un carácter muy fuerte y pegaba en la mesa, ¡pah! Así pegaba y decía, te doy 3 para que te comas eso. Y empezaba, 1. Y yo así apenas agarraba la cuchara, 2. Y Dios cuando mío. era 3 me tenía que tragar el arroz, porque si no, y yo así me decía, no lo puedo vomitar, no lo puedo vomitar. Nunca me pegó mi papá, pero eso era una autoridad. Y no, o sea, no me hirió, sino al contrario, ¿no? O sea, como que me hizo, pues, reconocer que tengo que comer, o sea, no había otra cosa que tuviera que hacer más o sea, su autoridad y respeto, ¿no? Pero algo que también me gustaba mucho es que a pesar de que él era de un carácter muy fuerte y de repente explosivo, no con nosotros, sino a veces manejando o algo así, luego él, pues no sé, ¿no? Le recordaba a alguien en la calle y volteaba y nos veía porque pues lo hacía enfrente de nosotros y decía, eso que yo hice no se debe de hacer, discúlpenme. O sea, la verdad era heroico el que él lo reconociera y se disculpara. Y con mis hermanos siempre nos decía, sus hermanos mayores, Miguel y Tere, son como sus papás cuando nosotros no estamos. Y a la fecha, mi hermano mayor, Híjole, el que todavía vive, pues es así como que el sabio de la casa al que le consultamos todo. ¿qué tal? Sí, es increíble cómo se va armando todo un sistema familiar. Mil gracias, Eva. Y fíjate qué bueno y depende del temperamento, ¿no? Porque he escuchado unas historias similares a esta frase de tu papá, de esto que tú dices, ¿no? De la autoridad y el respeto directo y con una sensibilidad más profunda. Algunas personas lo traducen como hay que obedecer siempre. No importa quién te diga, ni si te hace daño, ni no te hace daño, tú tienes que obedecer a la autoridad, aunque te esté diciendo una locura. Y entonces, en base a eso van reaccionando. Qué bueno que para ti ahí paró fue eso y lo ves claro. Pero con un temperamento distinto, podría haber tenido unas secuelas importantes, ¿no? Entonces, qué bueno que lo pones porque acá vemos algo fuerte, pero que no causó estragos, ¿me entiendes? Vamos a ver. Muchísimas gracias, Eva. Margarita, adelante. Bueno, yo al contrario, a mí yo como soy la mayor, me ponían a mí siempre de ejemplo y me decían que yo tenía que ser como la segunda madre y que pues tenía que ayudar a mis hermanos como la hermana mayor, que yo era el ejemplo, entonces siempre era, o sea, no es que era estrés, pero yo era la responsable de que si se portaban mal o bien, si comían, si no comían, o sea, yo era la que tenía que estar cuidando a mis hermanos. Y eso, pues, era padre, pero después se volvió muy latoso, una carga un poco fuerte para mí. Y si Claro, no se portaban bien, pues a mí era la que me regañaban y ocasionalmente hasta unas nalgadas o sí, sí era de pegar, como ves. claro. Y fíjate que muchísimas gracias por compartirnos. Fíjate que además da un salto importante que ahora vamos a revisar. Esto da un salto importante porque, pues por un lado, te hacía sentir importante porque eras el ejemplo y eras la encargada y eras como si fueras la madre. Pero por otro lado, esto te impidió tener una relación de hermanos porque estabas por encima, estabas en una jerarquía arriba, ahí te pusieron. Y tú, por tu carácter, temperamento, por el lugar que ocupabas, por lo que sea, porque no tiene que ser el más grande el que ocupe ese lugar, ¿eh? Se lo ponen, el sistema lo pone, no es que te lo ponen tus papás, el sistema lo pone. Dicen que los sistemas se tienen que equilibrar, y es dramático lo que voy a decir, pero se tienen que equilibrar aunque alguien del sistema se tenga que morir. Es en automático. Entonces, cada uno por temperamento va cubriendo ciertos roles y vamos armando toda esta locura que tenemos del sistema familiar muchas veces, ¿no? Entonces, te impidieron a ti, por ejemplo, Margarita, tener una relación de hermanos, porque no, los hermanos, la relación que tenemos es de igual a igual. Cuando tú estás por encima del hermano, ya no te ve como hermana, te ve como jerarquía, te ve como autoridad, y entonces te impiden vivir esa experiencia de hermanos, ¿no? A mí me pasó algo similar, y hoy por hoy, y con todo lo que he revisado y trabajado en mis terapias y estudiado,
Me cuesta bastante trabajo muchas veces en mi sistema con mis hermanos, porque mis padres ya no están, en tratar de igualar la relación, porque claro, me buscan como si fuera la autoridad y tratan de que yo resuelva todo. Y hay conflictos y que yo tenga que intervenir para un lado y para el otro para que se calme el conflicto, ¿no? Entonces es muy interesante esto porque por ahí nos va dando un poco de, pues de idea de, tal vez no nos lastimó mucho, pero sí podemos revisar que nos ha marcado para leer el mundo de cierta manera, ¿no? Y esto, si lo trasladamos a otras cosas que hacemos, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Muchísimas gracias. Yo les cuento que a nosotros, mi papá nos despertaba en las mañanas para ir a la escuela y venía y nos decía, eh, buenos días, niños, levantarse. Eso sí les digo, que si se van a levantar para ir a la escuela es para irse a sacar 10, si no, ni se levanten. También así. Nosotros decíamos, Dios de mi vida. Ok, y entiendo hoy que era una forma poco ortodoxa de motivarnos, ¿no? Pero a mí me pegó durísimo, durísimo porque me pegó justamente, me generó una herida de insuficiencia total, porque si no me sacaba el 10, no les cuento lo que pasaba en mí. Y obviamente me acostumbré, y por otras experiencias, ya les iré contando un poco, compartiendo, de este diálogo con mi padre. Tenía él un temperamento importante, también bastante impulsivo y fuerte, y eh, mi estrategia para sobrevivir, ¿saben cuál fue? Hacer y hacer cosas por los otros y hacer, sin saber cuál era el límite, atender y que todos estén bien y que nadie se incomode por lo que yo digo y interminable, ¿no? Entonces, en otros momentos, él venía a comer y yo le encargaba algo, ¿no? Porque él era el que se iba en su coche y no, era un poco raro el tema, no dejaba que mi mamá manejara, por ejemplo, y él manejaba, y él había que ir con él a las compras de todo. Entonces, cuando venía a comer, le encargaba yo algo, y me decía, sí, mijita, y volteaba y me decía, pero si te portas bien. Y yo, que era la sándwich y la mediadora nata, por supuesto, siempre me portaba bien, según yo, entonces me portaba mucho mejor que siempre, ¿no? Y entonces yo creo que al hombre se le iban las cabras y se le olvidaba lo que le había pedido, ¿no? Y entonces pasaban días y no me lo traía, pero claro que yo le tenía un respeto que en traducción real era miedo, que por supuesto que no le preguntaba, oye, ¿y lo que te pedí? Entonces yo me quedaba calladita en espera, hasta que yo que se le prendía el foco y se acordaba y me lo traía, y yo nunca entendía qué significaba portarse bien. Entonces me portaba perfecto y ayudaba a mi mamá y hacía que mis hermanos no se pelearan y les ayudaba en su tarea y no sé cuántas cosas hacía. Y no entendía, y otras veces le pedía algo y me lo traía en la noche. Y yo decía, pues, ¿qué habré hecho tan bien hoy? Que ha de ver por las paredes o quién sabe, porque qué bien sabe que hoy sí me lo trajo, ¿no? Entonces, la forma mía en ir traduciendo el mundo fue desde ese lugar, ¿no? Que me ha costado muchísimo sufrimiento durante mucho tiempo de mi vida, porque no entendía por qué hacía ciertas cosas, ¿no? Y no cabe duda que la intencionalidad que él tenía no era esta, ¿no? De generarme una herida de ese tamaño, ¿no? Pero pues sí, ahí se gestionó. El tema es que, vamos a ver, fíjense, generalmente las personas siempre nos movemos por la parte superficial, ¿no? Y ¿qué cosas nos decimos? Nos decimos, o nos dicen, eres una controladora, ¿no? O yo me digo, es que yo soy muy sensible. O a otra persona decimos, es que esta persona es muy codependiente, ¿no? Y ver la conducta es un gran paso, ¿no? La verdad. Pero hay que seguir profundizando porque necesitamos investigar de dónde viene esa forma de responder, porque de otra manera lo único que hacemos es quedarnos en el yo soy así y no hay más que hacer que sufrir dentro de relaciones tóxicas y generar ambientes tóxicos, porque pues yo soy así. Entonces, a ver quién era el guapo que le decía a mi papá, pues no quiero ir yo a ese lugar a comer, se te caían los dientes, yo creo, o no sé, pero nadie se atrevía, empezando por mi santa madre y los hijitos, nadie levantaba la mano y decía, vamos a comer aquí, a donde quieran. Y me acuerdo yo que en mi matrimonio, decíamos los domingos, decía mi esposo, ¿a dónde vamos a comer? ¿Qué se les antoja?
Y mi respuesta típica era lo que quieran, lo que prefieran. No, pero ¿qué se te antoja a ti? No, lo que ustedes quieran. Y no había manera de que me sacaran de ahí. Claro, lo que me explicaba yo sola es, mira, qué amable, qué tolerante soy, que no me importa ir a comer a ningún lugar con tal de que los demás estén contentos. Hasta que viene la vida o viene un personaje y te dice, a ver, Reinita, ya me tienes hasta la coronilla. ¿Qué se te antoja comer hoy a ti? Impresionante. Entonces, bueno, a veces esa confrontación ayuda a empezar la catarsis, a veces no, a veces necesitamos una un poquito más fuerte, ¿no? Entonces, fíjense, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué yo cuando me siento, y hablo en primera persona porque es la que conozco más o menos, ¿eh? Me he tratado de conocer en estos años, todavía me falta un montón, pero bueno, ¿por qué yo cuando me siento lastimada, opto por aislarme o por hacerle la ley del hielo a la persona que me lastimó? ¿De dónde yo elijo esta conducta? Y una siguiente pregunta puede ser, ¿a qué le tengo miedo? ¿No? ¿Qué hay en mí que me hace particularmente vulnerable en ciertas situaciones? ¿No? Y les pongo un ejemplo, fíjense, cuando yo tenía como 32 años, yo tenía mi familia, mi esposo, mis 2 hijitos, y teníamos un grupo de amigos que nos juntábamos muy frecuentemente, eran muy amigos. Y había una parejita que ahí pasaban cosas curiosas que a mí me hacían sentir bastante afectada, ¿eh? Y bueno, según yo, porque mi forma de ser era contraria absolutamente a la de esta pareja, tenía una personalidad muy impulsiva, según yo, hasta violenta, según yo, según mi lectura. Entonces, cualquier tema que compartíamos, sus reacciones entre ellos me provocaban ansiedad de verdad. Me sudaban hasta las manos en la cena, ¿no? Y yo pues estaba calladita, ¿no? Y se hablaban con palabras fuertes, de veras se confrontaban durísimo, subían el tono de voz. Y yo me quedaba muy incómoda y muy nerviosita, ¿no? Y la verdad es que no me daba cuenta de por qué y mal pasaba yo en las reuniones. Hasta que estuve en una primera terapia y un par de preguntitas bastante asertivas de mi terapeuta, además de asertivas, acertadísimas, ya me pude dar cuenta de la relación directa que esto tenía con mi vivencia infantil y con mi herida. Fíjense, las discusiones entre mis padres, bueno, mejor dicho, las peleas, porque hay una gran diferencia entre una discusión y una pelea. Una discusión es un intercambio de ideas para llegar a un acuerdo o a un consenso. Una pelea es una imposición de ideas para ganar, ¿no? Entonces, en realidad, las peleas que tenían mis papás o entre mi papá y sus hermanos se parecían mucho a esta dinámica que pasaba ahí en las cenas con mis amigos, ¿no? Y claramente, en mi experiencia infantil, en mi vivencia infantil, no terminaban bien. Entonces ya mi cuerpo se anticipaba a tener ansiedad antes de que pasara. Cuando pude, ahora a la distancia parecía muy fácil que lo hubiera relacionado, ¿no? Pero la verdad es que no me daba cuenta. ¿Y por qué no me daba cuenta? Precisamente por el dolor que representaba para mí esa dinámica, ¿no? Y claramente que fue mi interpretación de esa dinámica, porque mi hermano no se asusta, pero sí ni con el terremoto más grande, o sea, él tranquilo, ¿no? Es temperamento. Entonces, además, fíjense bien, además de ese dolor que representaba para mí, el tener los resultados desfavorables, ¿no? Se convirtió en una situación que guardé en lo más profundo de mí, porque además, ¿qué creen? No solamente era el dolor, ¿qué pasaba con ese dolor? Me provocaba vergüenza y me daba miedo. Entonces lo tuve que esconder. No crean que yo iba a la escuela a platicar que mis padres se peleaban o discutía mi papá con sus hermanos durísimo, para nada, ¿no? Entonces, obviamente, la actitud de mis amigos tocaban esa herida y obviamente me volvió a doler porque pues te meten el dedo en la llaga y te vuelve a doler, ¿no? Y a veces, cuando te empiezas este trabajo que es muy importante y que nadie puede hacer por nosotros de autoconocimiento, que es para valientes sin duda, porque atravesarlo duele, podemos quitarnos esos lentes con los que interpretamos ciertas cosas y a veces la vida nos ayuda un poco, fíjense, a veces podemos quitarnos los lentes a través de una pérdida o de una ruptura amorosa, y entonces es que podemos empezar el trabajo y entendemos por qué sentíamos esa angustia frente a cosas que pasaban, ¿no? Y obviamente,
pues todo esto que les digo lo he ido aprendiendo poco a poco en mi trabajo personal, que me faltan horrores, por supuesto. A veces estoy hablando y me escucho y digo, ¿sí te estás escuchando, Lucerito? Lo que estás diciendo, porque para que te lo apliques bien, ¿eh? Porque por ahí va, ¿no? Y obviamente mucho de grandes maestros que nos llevan, ahora sí que nos llevan la delantera en todo este tema, ¿no? He seguido mucho y he estudiado mucho a un psicoterapeuta español que se llama Joan Garriga y que se dedica mucho, él es gestaltista, pero se dedica muchísimo al tema sistémico familiar, ¿no? Y obviamente esta aproximación, como muchas otras, la conductivo-conductual, la Gestalt, lo que sea, este tipo de aproximación psicológica la lleva muy bien, como buscan todas, entender un poco más del comportamiento humano, ¿no? Entonces yo soy, junto con mi entorno, con mi familia, es lo que él nos dice, ¿no? Mis ancestros y todo ese árbol genealógico personal que tiene mucha información de esas formas que tenemos de amar o no, de ganar o de perder, de relacionarnos, de resolver conflictos o no, de muchas vivencias diferentes, ¿no? Muchas cosas que hacían en mi casa las sigo haciendo igual. A veces me observo y digo, qué barbaridad, ¿no? Cosas que no se podían gestionar en mi casa, me ha costado bastante trabajo. He podido hacer cambios importantísimos en mi casa, nos decían, y tal vez era la experiencia que pasábamos, porque ya lo comentaron aquí ustedes, eh, nos decían, no pasa nada. Tú decías, Yoyita, no pasa nada. Pero nosotros lo llevábamos al extremo. Y entonces teníamos el elefante muerto a la mitad de la sala, pudriéndose, y todo el mundo lo brincaba y nadie decía ni pío. Y claro que pasaba muchísimo, y nadie reclamaba nada. Entonces, depende el impacto que esto va teniendo y en la forma de la vivencia de todos los días, ¿no? Porque es una cosa motivacional de no pasa nada, ten esperanza, ten paciencia, de buenas formas, todo se resolverá. Acá era no pasa nada y de la puerta no sale, ¿no? Entonces, bueno, en el camino, mi padre tuvo un problema de alcoholismo que también estaba guardadísimo en el baúl de los recuerdos profundos y estaba con candado y con llave maestra. No, nadie podía abrir esto, ¿no? Y entonces, obviamente, desde la adultez temprana, podemos asumir estas heridas, entenderlas, sanarlas, reconciliarlos con quien haya que reconciliarse y tener mejor respuestas para nosotros, para los demás, para el mundo, ¿no? Fíjense, había un tipo muy simpático que escuché por ahí que decía que después de un trabajo personal tremendo, porque tremendo, decía que lo que hacía con las novias, ¿no? Entonces dice que le escribía a una novia un mensaje amorosísimo y larguísimo, ¿no? Y entonces, primero que nada, lo dejaba en visto 1 hora. Entonces aquello ya empezaba a sentarle, pero muy mal. Y después tenía la cara la señorita de responderle gracias. Y entonces este bombón decía, ¿qué onda? ¿Cómo que gracias? Le había escrito una carta de amor de 3 páginas y este le decía, gracias, 1 hora después, ¿no? Entonces la encaraba y venía y él hoy se ríe y dice, pero ¿cómo me atrevía yo a hacer esas cosas, no? Entonces venía y le decía, señorita, cuando a uno le escriben una carta de amor tan larga y tan bonita, punto número 1, la contesta uno inmediatamente. Y punto número 2, la contesta el doble de lo que se les escribió para agradecer lo que ha recibido, ¿no? Entonces, él mismo decía que él se decía solo, pero esta señorita, o sea, no se entera lo fácil que es hacerme feliz a mí. Nada más basta con que me haga caso. Fíjese lo importante y lo profundo de que me haga caso. ¿Cómo le tenía que hacer caso a la mujer? Porque era un pozo sin fondo este bombón, no había con qué llenarle esa necesidad de reconocimiento constante y con una demanda brutal, ¿no? Porque decía él después, ¿no? Decía que alguna mujer, alguna de las novias con las que terminó, por supuesto, le dijo, mira, el problema no es que yo te hable o que yo te conteste el mensaje. El problema es que tú necesitas que yo lo haga y de cierta manera, no como yo te lo quisiera hacer, ¿no? Entonces, uno ahí va viendo cómo es el impacto en nuestra forma de ir actuando en la vida y la demanda que generamos
el sufrimiento que nos generamos nosotros, lo que nos perdemos y la demanda que le generamos a los demás, ¿no? Porque, dice Joan Garriga, que generalmente él tiene un cuento que se llama ¿Dónde están las monedas? Y que son todas esas cosas que nosotros no hemos tomado de nuestros padres, porque no nos gustan, porque no nos acomodan, y en nuestro sano juicio, pues es real, ¿no? Yo de qué o por qué tendría que tomar de mi papá esa frase que me decía, las niñas decentes llegan a las 8 de la noche. Híjole, para mí las 8:10 ya era, esta señorita tiene moral distraída. Y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo, Dios mío? ¿No? Y me duró muchísimo tiempo y esto regía muchas de mis actuaciones cuando empezaba a salir, así que salí muy poco, ¿no? Pero bueno, cuando tuve el primer novio, que fue el único que tuve, desde los 16 años, imagínense, y esto me taladraba la cabeza y yo desde ahí me daba mi lugar. Me decía, si un muchachito no adivina cuáles son las flores que te gustan a ti, que son tus preferidas, olvídalo, ¿eh? No te quiere lo suficiente. O sea, era de adivinanza. Entonces, imagínense, o sea, una locura absoluta. Y él seguramente intentaba decirme, mijita, tienes que darte tu lugar, no sé cuántas historias, pero bueno, su forma un poco ortodoxa, cada vez me iba impactando más. Y mi hipersensibilidad, pues también, ¿no? Entonces, pues cuando podemos ir mirando un poco más profundo esa parte oscura que todos tenemos, y vamos viendo cómo son nuestros vínculos en realidad, ¿no? Alguna vez yo le dije a mis hijos, un día nos sentamos y les digo, a ver, niños, quiero que me digan la neta, ¿qué les gusta de mí y qué no les gusta? Se quedaron mudos, por supuesto. Y yo les decía, no me voy a enojar, en serio, no me voy a enojar, quiero que me digan un poco, cuando empezaba yo con mi trabajo personal, ¿no? Quiero un poco que me digan cómo me ven, porque una cosa, siempre yo digo, ¿no? Según yo soy súper tolerante y súper amable y generosa y no sé cuánta cosa, y yo digo, pues vamos a preguntarle a mi ex o a mis hijitos o a ver qué es lo que opinan, ¿no? Porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que reciben los demás, ¿no? Entonces, todas estas historias compartidas son un poco para dibujar cómo es el día a día y cómo esas heridas van impactando nuestra forma de hacer, de actuar, de pensar y de tomarnos muchas de las cosas que recibimos de fuera, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hablar ahora sí de lleno de las heridas. Tenemos una sensibilidad particular por el temperamento que es innato, ¿ok? Esa sensibilidad nos hace más vulnerables a percibir ciertas situaciones o personas como amenazantes. Y el tercer paso es que desarrollamos ciertas conductas que nos ayudan a lidiar contra esas amenazas, lógicamente. Por eso muchas veces en terapia, esto que dicen, hay que erradicar las creencias, no se pueden erradicar las creencias de golpe, porque esas creencias, por más negativas y por más poco funcionales que sean, nos han protegido y nos han traído hasta aquí. Entonces habrá que ir cambiando poco a poco lo que vaya compensando y lo que le vaya haciendo sentido a la persona, porque de golpe no se puede, se quedan sin nada para defenderse, ¿no? Entonces, fíjense, ¿dónde está lo invisible? Después de este proceso, ¿no? De la sensibilidad que nos hace vulnerables a situaciones y a personas y estas conductas que desarrollamos para defendernos. ¿Dónde está lo invisible ante la mirada de todos los demás que nos juzgan o que juzgamos? Y decimos, eres un dependiente, eres muy crítico, eres un obsesivo, eres muy descalificador y no sé cuántas otras cosas, ¿no? ¿Y dónde está eso invisible? Es que nadie ve el dolor que puede existir en el fondo y que hace que ejecutemos esas conductas como formas de lidiar con el dolor. Entonces vamos hiriendo personas cometiendo el mismo error y sin darnos cuenta. Eso es lo terrible, ¿no? Entonces, a veces yo digo, a lo mejor mi papá era intransigente, ¿no? Esto es una percepción personal, y a lo mejor para algunas heridas me empiezo a revisar, y empiezo a trabajar conmigo y digo, qué barbaridad, soy intransigente a veces en ciertas cosas y no me he dado cuenta que no les doy opción a los demás, a lo mejor mis vínculos más cercanos, ¿no? Que es donde nos podemos reflejar muy bien. Entonces, y lo más doloroso es que sin darnos cuenta, porque no es ahora sí que no
no es a propósito, ¿no? Entonces, fíjense, a veces vemos cosas de cierta manera, pero están motivadas por otras, ¿no? A veces defendemos, no sé, una virtud, por ejemplo, el orden, ¿no? Y lo ponemos como una virtud, ¿no? Y a veces, cuando estamos en terapia, yo me he dado cuenta en mí y en muchos pacientes, que no, que el orden no se trata de que sea una virtud, se trata de mi angustia con el desorden. ¿Qué me pasa a mí con el desorden? ¿Por qué me enojo tanto? Porque no recogen, ¿no? O la solidaridad, por ejemplo, ¿no? A veces hemos visto personas que han tenido pérdidas muy importantes y han generado fundaciones gigantescas muy efectivas para ayudar a personas que pasaron lo mismo que ellas, por ejemplo, ¿no? Y si podemos después, en terapia he tenido un par de personas donde miramos a fondo y es cierto que la fundación funciona, su cometido lo cumple, pero en realidad la solidaridad de la persona que generó todo esto esconde un miedo profundo a ser desaprobado, juzgado, y entonces actúa de esta manera porque no se quiere sentir mal, ¿no? Entonces volvemos a darnos cuenta que la mayor parte del tiempo andamos viviendo en el mundo de las apariencias, ¿ok? Ya saben lo que dicen, que el dicho dice, y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Las apariencias engañan. Cuando los pacientes llegan a terapia, o llegamos a terapia cuando hay que llegar, nos preguntan, ¿y a qué viniste? ¿En qué te puedo ayudar? Y entonces pongo en la mesa lo que traigo en este momento y se supone que ese es el tema de consulta y que absolutamente jamás es el tema de consulta. El tema está mucho más profundo. Esto es lo que motiva hoy el que venga y pida ayuda, ¿no? Y a veces las personas, por ejemplo, se ven serias y en realidad son tímidas. Yo tenía un paciente, no saben cómo me enseñó el bombón, era un muy buen tipo, pero el tipo era muy tímido, súper serio. Entonces llegaba y se sentaba en el consultorio, me saludaba súper serio, no movía, no hacía un gesto. Y tuve que esforzarme muchísimo en esa terapia, ¿eh? Y aprendí una barbaridad, ¿no? Y generamos un muy buen vínculo, pero me decía el tipo muy serio, y me decía el bombón, estoy feliz. Y yo decía, Dios de mi vida, a este bombón le faltan como 3 hervores, yo pensaba, ¿no? Y me incomodaba, porque yo decía, este bombón que no me diga que está feliz, pues no se nota, bombón, haz algo, grita, baila, sonríe mínimamente, haz algo, ¿no? Y esta era su forma de ser feliz. Me confrontó tanto conmigo y con mis juicios y con mi idea de, ¿y yo de dónde digo que tiene que hacer ciertas cosas para que yo le crea que es feliz? Y el tipo estaba convencido y me contaba la experiencia, que había sido todo un éxito y no cambiaba su aspecto ni su expresión. Y me contaba y me dieron un premio y me hicieron un reconocimiento y no sé qué, y así seguíamos flat. Entonces, claro, me confrontó mucho conmigo misma y me enseñó un montón de cosas que me sirvieron muchísimo para muchas otras terapias, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cómo se originan las heridas? Ya dijimos la personalidad, entre el temperamento, que es innato, el carácter, que es lo social, y aquí entra en juego ese adulto que somos hoy, lo decidido, ¿ok? Somos capaces, fíjense, la logoterapia me ha enseñado que somos profundamente capaces de oponernos a nuestra genética, que es nuestro temperamento, por ejemplo, y a nuestro carácter, que es todo lo social, todo lo aprendido. Yo puedo desaprender. Dicen por ahí a veces, hay frases que son complicadas, pero dicen por ahí a veces que no podemos dar lo que no tenemos. Y a veces nos casamos con eso, ¿no? Y yo, por experiencia personal, les digo que yo he experimentado que sí se puede dar lo que uno no tiene. Yo muchas veces he podido generar algo de paz para otros cuando yo no la tengo. He podido generar buen trato a pesar de haber sido maltratada. He podido. Entonces, por eso sé que humanamente somos capaces de oponernos a eso que traemos de genética, de temperamento, y obviamente hay que hacer cosas, ¿verdad? Hay que moverse, no es que nos va a caer del cielo, pero podemos oponernos a eso, ¿no?
Y obviamente estas amenazas, estas heridas que tenemos, las amenazas no solamente son las cosas donde nuestra vida corre peligro, que son importantes, ¿no? También son aquellas, que son de las que estamos hablando acá, que nos han dolido nuestro corazón, ¿ok? Es ahí donde detectamos el rechazo, el desamor, la insuficiencia, ¿no? Hay una gran diferencia, acá también hay que hacer hincapié, hay una gran diferencia entre las experiencias y las vivencias. Las experiencias son lo que pasa en el mundo, en la vida. Y la vivencia es lo que me pasa con eso que pasa en la vida. Por eso dicen que no importa lo que pasa, sino lo que yo hago con eso que pasa. ¿Ok? Y bueno, si no me conozco, es difícil que encuentre posibilidades para responder de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, para unos, como para mí, el tono de voz fuerte del papá era terrorífico. Y para otros no era ni amenazante ni tantito. Y no ir lejos. Para mi hermano, que tenía 2 años más que yo, no era nada amenazante. Y yo me convertí en una gelatina cuando lo oía que subía el tono de voz. Imagínense, él no pasaba nada. Una vez, había comida familiar con los hermanos de mi papá, que siempre era un tango, y además se ponían a discutir de fútbol y no les cuento. Y entonces era aquella una batalla campal. Y los niños acabábamos yéndonos a ver la tele y después de bañarse y a dormir, y aquellos seguían en su comida de sábado que se convertía en cena y madrugada, ¿no? Y el domingo bajamos un día, bajamos en la mañana a desayunar y resulta que teníamos una mesa en el antecomedor, que ahí les encantaba ponerse, que era un marco de metal y un cristal. Y era como para 12 personas. Y bajamos y, oh, sorpresa, había desaparecido el cristal. Entonces mi mamá, imagínense la inocente, que no sabía tampoco ni cómo manejar nada, le dijimos, ¿pero qué pasó con el vidrio y con el cristal? Y bueno, se habían roto cualquier cantidad de platos y de historias, ¿no? ¿Pero qué pasó? Y entonces nos dijo que mi papá no sé qué estaba colgando en el techo porque iba a poner una lámpara nueva y que se cayó y se rompió el vidrio. Años más tarde nos cuentan que estaban platicando de fútbol y que se enojó tanto mi papá que dio un puñetazo y rompió el vidrio y se fue el mantel con todo lo que estaba encima de la mesa, ¿no? Pero eso años mucho más tarde. Entonces, entre la historia esta fantasiosa de que estaba colgando algo, los tonos que escuchábamos hasta nuestro cuarto, que posiblemente ya estábamos medio acostumbrados, pero oíamos gritos sombreros y de todo. Y, y esta historia, imagínense cuando, no sé, a los 18 años nos dice mi mamá, pues la verdad, un día platicando nos dice, la verdad es que su papá pegó un puñetazo y se cargó el vidrio con todo lo que había de la vajilla y todo se rompió, ¿no? Entonces dice uno, qué barbaridad, ¿no? Entonces, fíjense, hasta el dolor en la piel en las personas es distinto, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos del umbral al dolor? Que yo nunca sé si el umbral alto es poco dolor o mucho dolor que se siente, pero el caso es que la sensación de dolor es diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es saber si tengo una herida o no la tengo, ¿no? El segundo, ¿cuál es y qué tamaño tiene? Porque entre más grande mi herida, más vivo defendiéndome. Entre más pequeña, yo tengo mucho mayor oportunidad de darme cuenta cuando alguien de verdad me está abandonando o desaprobando o despreciando. Pero si la herida es más chiquita, tengo más oportunidad. Pero si es muy grande, cualquier cosa va a ser una amenaza directa, ¿no? Entonces, fíjense, las heridas vienen siempre acompañadas de una serie de creencias acerca de lo terrible, grave o inaceptable que hay en la vida para mí, ¿no? Entonces tenemos, fíjense, en general 5 heridas, ¿no? Fundamentales. La insuficiencia, el rechazo, el desamor, el desprecio y el abandono, ¿ok? Acá entran muchísimas de las experiencias humanas que vivimos con tanto sufrimiento, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, acuérdense que las heridas son los filtros, funcionan como filtros con los cuales yo leo el mundo, ¿no? Entonces, fíjense la insuficiencia. Vamos a revisarla rápidamente y les voy a decir 2 cosas de cada herida. Una va a ser las sensaciones que se generan con esta herida, algunas de las sensaciones, y otras las creencias que avalan un poco estas sensaciones, ¿no? Fíjense, la insuficiencia genera una sensación de estar luchando una buena parte del tiempo, como si la vida fuera un esfuerzo constante. Las personas generalmente viven cansadas con esta herida de insuficiencia, ¿no? Hay una sensación de estar incompleto, siempre falta algo, y una sensación de que el tiempo no es suficiente, nunca me alcanza el tiempo para nada,
¿no? ¿Qué creencias avalan esta herida? Que ser mediocre no es aceptable. Que fracasar tampoco es aceptable. ¿Ok? Y tenemos una lucha que nos lleva a llegar al punto donde nada es suficiente para nosotros mismos. Somos incapaces de reconocer algún logro, algún avance, porque está muy arraigada esta herida, es una herida muy grande, ¿no? ¿Qué pasa con la herida del rechazo, por ejemplo, no? En el rechazo aparecen sensaciones como de ser diferentes, que somos raros, ¿no? Me siento que soy rara para todos. Una sensación de no pertenencia. A cualquier lado que voy, no pertenezco. Una sensación de soledad interna importante. ¿Ok? Entonces, fíjense qué creencias avalan esta herida. Ser rechazado es insoportable. Que te humillen es insoportable. Entonces, obviamente, es tremendo estar acompañado y tener esta soledad interna profunda tan importante, ¿no? Y esto se debe a una herida de rechazo. Muchas veces las personas nos dicen, cuando somos niños, nos dicen no de muchas maneras, con una actitud, con una palabra, con un gesto, nos descalifican con una mirada. Me acuerdo de mi abuela, era una reina, y era tremenda, y entonces íbamos a misa y estábamos hincados, nos ponían hincados toda la misa, y ella paradita atrás, en la última fila, ¿eh? Entonces hincados en el reclinatorio de todos los nietos, y ella paradita atrás, como gendarme. Entonces era cansadísimo. Nos recargábamos tantito el cuerpo en los tobillos, y la mujer nada más hacía, y estábamos, pero con un ángulo de 90 grados, piernas y espalda, que no les cuento, todo lo que restaba de la misa. Y no tenía que hacer más, ¿no? Y con ese ruidito de, era moviéndote. Con una mirada íbamos a casa de algún amigo o algo, nos decía, ¿ya cenaron? Y la abuela nada más nos veía, no creo que me fulminaba, pero nada más tenía una miradita que nos repasaba a todos y decíamos, ya, muchísimas gracias, ya merendamos, muchísimas gracias. Porque claro que no podíamos ir a molestar a nadie a su casa, que cómo es eso de ir a molestar, ¿no? Entonces, imagínense qué locura, ¿no? Entonces, bueno, la tercera, la del desamor. La del desamor se presentan sensaciones, fíjense, de ser ignorado o de sentirse invisible. Entonces, cualquier amenaza que me haga sentir invisible, que no me tomen en cuenta, imagínense el nivel de amenaza que es para mí, ¿no? Cómo me vuelve a doler esa herida, ¿no? Una sensación de no ser querido, por ejemplo, también aparece ahí, ¿no? O una sensación de no ser digno, digno de un buen trato, digno de amor, digno de cualquier cosa, ¿no? ¿Qué creencias hablan esto? Fíjense, el desamor. Si no te admiran, no te aman. Si no están pendientes de ti, no te aman. Si no te dan un lugar especial, no te respetan, no te aman. No eres importante para ellos. Y esto, imagínense el nivel de demanda. Si tengo una herida profunda de desamor, pero el nivel de demanda hacia los míos, nada es suficiente. Por más que me quieran y por más que quieran. Y una cosa es importante entender, ¿eh? Que no se puede ser amado de ninguna manera más que a través de la vulnerabilidad. A través de mis dolores es que yo puedo ser amado. Pero me cuido tanto, porque también tengo una creencia que si yo pongo mi dolor en la mesa, entonces va a ser usado en mi contra. Pues ahí aparecimos los terapeutas, justamente, en todo ese tema de no puedo hablar ya ni con mi amiga, ni con mi vecina, ni con mi hermana, porque, no, pues, ¿qué van a decir? Me van a criticar, me van a no sé qué, o lo van a usar en mi contra. Entonces, pues, tuvimos que aparecer a los internacionales, que para escuchar a nadie no se va a tener en la historia, porque ni conocen a nadie, ni van a hacer nada. Increíble, ¿no? Estar tan conectados, lo que seguramente escuchan siempre, hoy que es en la época en que más conectados estamos supuestamente por la tecnología y es cuando estamos más lejos unos de otros, ¿no? Pero, ¿no? La siguiente vida que se nos expresa, ¿no? ¿Qué sensaciones? También una sensación de estar afectado en nuestra libertad, obligado, presionado. Fíjense las cosas. Creo que cuando me ponen un límite, así me siento. Me siento que me están presionando y me están obligando. Y lo único que están haciendo es ponerme un límite. Pero
Pero cuando es irrespeciada, es una amenaza brutal que me pongan un límite o me digan un no. No lo acepto, ¿no? Un no por respuesta no es para mí. O también una sensación de que tengo que estar alerta todo el tiempo para defenderme. ¿Por qué? Porque si te descuidas, esas son las creencias, si te descuidas te van a pasar por encima porque eres un tarado. O si te descuidas, te van a traicionar. O si te descuidas, la gente va a querer sacar ventaja de ti. Imagínense las creencias que sostienen esas heridas, ¿no? Y la última es la herida de abandono. En esta herida es más complicada porque hay muchos toques que se repiten en ciertas de las 4 heridas que ya platicamos, pero la sensación que se genera una sensación de estar a la deriva, como perdido, ¿no? Una sensación de desconfianza de todo y además de apatía. De responsabilidad por el bienestar de otros. Porque digamos, estoy perdiendo a la deriva, pero me quedo calladito, ¿eh? Porque no me arriesgo precisamente por no ser abandonado a ponerlo en la mesa. O a agraviar a cualquiera o poner un límite, decir algo que me amenace y me pueda sentir a la frente, ¿no? Y por supuesto que tengo una sensación de tremenda, porque cualquier cosa que pase es un ataque personal y una de las creencias más importantes en la herida de abandono es que nada, fíjense, imagínense a un niño, que nada puede estar bien si estoy solo. Cada vez que se aplica, más bien, cada vez que, sí, cada vez que se activa una de mis heridas por cualquier persona o cualquier situación, vuelvo a ser ese niño herido. Y por eso no salimos del círculo vicioso. Regreso a ser ese niño herido y actúo como ese niño herido. Cuando traemos acá, que es lo que vamos a intentar hacer en el curso, a ese yo adulto que tengo hoy, aunque sea la adultez temprana o la adultez, como indican mis canas, un poco pasada, en realidad ese adulto se va a hacer cargo y entonces ya no voy a regresar a ser ese niño herido. Y desde ahí sí que puedo trabajar mis heridas y sanarlas. Nadie puede sanar mis heridas por mí. ¿Ok? Fíjense, entre más grandes las heridas, más radicales las creencias que las sostienen. ¿Ok? Entonces, ya vamos en el camino final porque creo que ya estamos con el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ya casi terminemos. A ver, si no sabemos estas cosas, es difícil poder resolverlas. Fíjense, a ver si les hace sentido. Debajo de la dependencia hay un profundo dolor a ser rechazado. Hace sentido, ¿no? Debajo del narcisismo hay un profundo dolor de desamor. Debajo de la obsesividad hay un profundo dolor de insuficiencia. Y debajo del histrionismo, por ejemplo, hay un profundo dolor también de desamor, ¿no? Y así podríamos ir revisando todos estos trastornos de personalidad que, que vienen generados de un dolor profundo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos relacionamos desde nuestras heridas? Pues que todo lo que hacemos es obligar al otro a que nos la sane. Y como les dije hace un momentito, nadie puede sanar nuestras heridas por nosotros. Tenemos que atravesar el camino y trabajarlas, hacer el proceso. Aunque les tengo que decir también que el otro, ya sea mi pareja o quien sea, con su mirada amorosa, nos puede poner el asunto mucho más fácil. Una de las cosas que nos podemos preguntar es por qué, qué raro, ¿no? Que a mis amigos no los trato como a mi gente vital. A mis amigos no les demando lo que me demanda la gente, le demando a la gente vital. Si algún amigo me deja plantado, no me ofenda como me ofendo si me deja plantado mi hijo. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que estos vínculos vitales de esta manera ¿Pero ya lo acabaste? Segura. siempre dicen pues dicen por ahí, ¿no? Que la confianza da asco, ¿no? Porque claro, en una casa es donde podemos ser nosotros mismos. Y seguimos ahí.
Y una de las cosas importantes que vamos a revisar en el curso es, fíjense, que al final, siendo los adultos que somos, no importa si nos amaron lo suficiente o lo bien que querríamos haber sido amados, sino qué tanta capacidad de amar nos ha quedado a nosotros, a pesar de las heridas. Y es por eso que vale la pena sanarlas, ¿no? Debajo de todas estas conductas que podemos ver tranquilamente observables están esas heridas del alma, ¿no? Y fíjense, con todo esto nos queda clarísima la tremenda importancia que tenemos de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Pero nada de conocernos como decimos, ¿no? Porque una vez en un curso hicieron un ejercicio que me quedé helada. Y entonces nos dice, entrando, en la primera clase, y nos dicen, a ver, escondan la mano izquierda, por favor, y con la mano derecha, bueno, pongan la mano izquierda sobre un papel y marquen el contorno. Y después escondan la mano izquierda atrás de la espalda y con la mano derecha o con su mano, la que dominan, por favor, marquen todas sus huellas, dibujen sus huellas. Y ahí nos ponemos muy modositos a dibujar todas las huellas de la palma de la mano, ¿no? Y dice, ahora saquen la mano y compárenla. Y pues era una broma, ¿no? Lo que había yo dibujado comparado con las huellas que yo tenía en mi mano izquierda, ¿no? Y entonces lo único que nos dijo la maestra fue para que sigan diciendo que conocen a no sé quién y a su hijo y a su esposo como la palma de su mano, porque ni la palma de su mano conocen, ¿no? Y es verdad, ¿no? Decimos que nos conocemos, pero no nos atrevemos a entrar a esa parte oscura, esos fantasmas que son justamente desde donde en realidad me relaciono, ¿no? ¿Cuántas historias de amor han terminado por historias que ni nos explicamos? Y sin duda era por todas estas heridas que fuimos compartiendo y que no pudimos y no supimos cómo ponerlas encima de la mesa. Y desde ahí vinieron todas las desavenencias, todos no entendemos nada, el otro no te entiende nada y total que es un desastre, ¿no? Yo digo, alguna vez decidimos que nuestra pareja, nuestros hijos eran los responsables de nuestra felicidad. Dice Joan Garriga que primero, claro, aprendemos o de todo lo que pasa en nuestro sistema familiar, nos vamos, hacemos una familia, conseguimos una pareja, nos casamos, nos vamos, y entonces si pensamos que esa pareja nos va a dar lo que nos merecemos, esas monedas que no he querido tomar de mis padres porque no me gustaron. Y de pronto empiezan a pasar los años y me doy cuenta que el bombón pues no me las está dando como yo había pensado. Entonces tengo un hijo y después tengo otro y al final crecen los hijos y los hijos tampoco me dan las monedas que yo estaba necesitando o esas sensaciones que no se me acaban de sanar, ¿no? Que no las tengo tan claras como las acabamos de ver ahorita, ¿no? Y entonces corremos un peligro. Nos vamos a un terapeuta. Y hay dos tipos de terapeutas. Un terapeuta que te dice, yo tengo las monedas y yo te las voy a dar. Y entonces yo estoy tan necesitado que voy a que me dé mis monedas. Pero si corremos con suerte, nos vamos a encontrar con un terapeuta que nos va a decir, yo no las tengo. Yo sé dónde están. Si quieres, te acompaño para que las revisemos y ya tú dirás si las tomas o no las tomas, no sé. Yo te voy a enseñar dónde están. Y ahí es que viene un trabajo personal muy importante, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado que se generan relaciones de dependencia tremenda con un terapeuta, ¿no? Por ejemplo. Porque el terapeuta no ha trabajado lo suficiente tal vez o tiene heridas que se enganchan con determinado paciente. Pasa muchísimo. Han pasado muchísimas sesiones en donde estoy a punto de decirle al paciente cuánto te debo. No me pagues tú la consulta, te la debo yo a ti. ¿Por qué? Porque me ha reflejado tanto de cosas que todos tenemos, no estamos acabados. Dicen en la logoterapia que somos en gerundo porque somos siendo. Y constantemente estamos avanzando a cosas que no conocemos y que son distintos conceptos, contextos y que bueno, que poco a poco pues vamos enfrentando cosas que no conocemos, ¿no? Y bueno, para terminar, les quiero compartir una definición de amor, que me parece la mejor forma de definir lo que he escuchado en mucho tiempo, y que es del psicoanalista, de un psicoanalista argentino, que la verdad es que no habla como psicoanalista, habla como un total terapeuta humanista, y se llama Gabriel Rolón, y fíjense, él dice que cuando nos embarcamos en una relación amorosa, le damos un poder al otro sobre nosotros, porque él sabe de nuestras heridas, de nuestras vulnerabilidades, ¿ok? Y entonces dice que el verdadero amor es que a pesar del poder que yo tengo sobre el otro, a pesar de mis frustraciones y de mis enojos,
aunque yo tengo ese poder para dañar al otro, nunca lo voy a usar. Ese es el verdadero amor. Yo tengo el poder porque sé lo que te ha dolido, pero nunca lo voy a usar para dañarte. Aunque esté yo enojado y una salida impulsiva podría ser, ay, ¿tú de qué me reclamas si tu papá era un alcohólico? Uf, esa herida sí hubiera estado durísima, ¿no? Entonces, esa es una definición muy buena de amor, ¿no? Y otra cosa que no tenemos que olvidar es que cuando empezamos este trabajo nos damos cuenta que nos tratamos muchas veces como sentimos que nos trataron algunas de nuestras figuras significativas. Pero lo más importante es que tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos. Y esto es verdad, ¿eh? No es selectivo, ¿no? Entonces, saber esto es el primer nivel tan importante en un trabajo muy serio de autoconocimiento, ¿no? Que nos va a ayudar, lógicamente, a sanar esas heridas, ¿no? Espero que haya tocado puntos importantes para contarles de qué se va a tratar el curso, un trabajo un poco más profundo de autoconocimiento, tocando mucho más ampliamente cada una de las heridas para que podamos ir haciendo una revisión personal de este tema y que podamos terminar reconciliándonos con aquellos personajes que hicieron lo que pudieron con lo que tenían y con una carga familiar también brutal de cosas no resueltas, que bueno, hoy, hoy recuerdo a mi padre amorosísimamente y no es porque justifique sus acciones, sino porque entiendo, comprendo de dónde venían. Era un tipo que fue muy lastimado cuando era niño y bueno, trató de hacerlo mejor, igual mi madre, ¿no? Y entonces hoy los puedo recordar con ese amor, con ese respeto y ponerse en el lugar que les toca, de ser la cabeza de esta familia y no yo de tratar de ponerme encima de ellos porque no es así, ¿no? Mucho tiempo cometí el error, pero entiendo hoy que no es así, ¿no? Así que a la orden, no sé si tienen alguna duda, perdón por haber pasado un poquito del tiempo, pero bueno, la emoción del tema. Claro, como se los dije, lo iba a hacer de manera magistral y así fue. Entonces, me gustaría compartirles un poco, pues básicamente que este curso va a ser el 1 de mayo, comienza, va a ser 1, 8 y 15. Quien esté interesado puede inscribirse en los teléfonos que vamos a poner a continuación y vamos a hacer una rifa de una beca, 2 becas para las personas que nos acompañaron. Lo que sí quiero pedirles es que quien se la gane se comunique de inmediato con nosotros si está interesado en tomar el curso, porque la vez pasada rifamos y hubo nombres iguales que nos comunicamos con ellas y parece que ninguna de las dos estuvo, entonces estuvo un poco raro, por eso les pido que ahora sea de allá para acá la comunicación, o estaremos por supuesto al pendiente, pero que luego me lo hagan saber para que podamos hacerla efectiva, ¿no? Entonces, si quieren, me ayudan a compartir lo que tenemos que ofrecerles y mientras tanto, quien quiera alguna respuesta de Lucero, pues podemos compartirles su correo para que lo puedan hacer así. Y bueno, pues como ustedes saben, ya contamos con varios cursos que están súper interesantes. Tenemos este primero que es el de Conócete a través de la gestión de tus emociones. Es increíble porque nos da muchísima herramienta para poder gestionarlas. Es autogestionable y la verdad es que nuestros costos son pues económicos para lo que estamos ofreciendo. Entonces, aprovéchenlos. Tenemos también el segundo curso, que es también de emociones, pero para hacer este segundo curso necesitamos hacer primero el primer curso, que es de gestión de emociones, y este es madurez emocional en acción. También es buenísimo, varias de las personas de nuestra comunidad ya lo han tomado y lo recomiendan muchísimo.
Por otro lado, tenemos este que ha sido una maravilla, lo estamos estrenando apenas hace unas semanas, ya terminó el primero y tenemos terapeutas que lo han tomado y están encantadas porque Arisbet es una persona con mucho conocimiento sobre esto y lo comparte de una manera maravillosa. Entonces, no se lo pierdan tampoco. Este sí es presencial porque pues es con el movimiento del cuerpo y ella nos va ayudando mucho a poder lograr esto, ¿no? Por otro lado, tenemos también este que surge a través de esta idea de poder sanar estas heridas que todos tenemos. Este es maravilloso porque nadie de los que estamos aquí ni de los que estamos en otro lado podemos decir que no hemos sido tocados por estas heridas. Entonces vale mucho trabajar en ellas. Nos da una posibilidad de vivir con más plenitud la vida. Este curso, como les digo, va a empezar el 1 de mayo, va a ser el 1, 8 y 15 en un horario de 5 a 8 p.m. El costo es de 1,200, pero si se inscriben antes del 19 de abril, tendrá un costo de 1,000 pesos. Pues hay que aprovechar, vale muchísimo la pena. Y pues los invitamos también de antemano a este webinar que es el 10 de mayo, donde hablaremos de cómo acompañar a la mamá durante la gestación y la pérdida perinatal durante el paso en hospital materno-infantil. Después, en junio, tendremos el webinar que sería para el Día del Padre, que es la última despedida. Es un poco para trabajar en el duelo del padre. Es va a ser una pues como biografía de mi padre. Voy a compartirles un poco de su vida y de cómo viví yo su partida. Y tenemos también próximamente el curso del dolor a la plenitud, que también nos ayuda mucho dándonos herramientas y recursos para poder enfrentar la cantidad de pérdidas que tenemos todos. Entonces, como ven, pues hay una bonita oferta, interesante, y pues esperamos contar con ustedes en los próximos webinars y sobre todo, pues que nos sigan acompañando en este camino y se inscriban a nuestros cursos. Entonces, podemos hacer la rifa, Tania, tanto en nuestros webinars, así es que no se los pierdan porque pueden ganar, todavía pueden ganar. Y a mí me gustaría solo despedirme y decirles que muchísimas gracias a todos por estar acá, por compartir este rato conmigo. Felicidades a las ganadoras y espero verlos por allá en el curso para trabajar con todo esto que revisamos hoy. Muchas gracias, Marisa, Tere. Por ahí vi a mi queridísima Rosy, que no la saludé, Mari, un montón. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucero, como siempre, por tu generosidad, por tu tiempo, por tu experiencia, por tu sabiduría y por compartirla con nosotros. No, gracias. Gracias a ti. Un regalote, muchas gracias. Se me fue como agua.